y enchufamos en una de las puntas. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, tenemos un 110 sin luces, como les puse ahí en la miniatura del video. ¿Qué pasa? Acá tenemos el farol, ¿verdad? Tenemos el contacto puesto ahí. Acá yo lo tengo puenteado con un fusible. Y no tenemos luces. La habilitada de luces ahí. Acá sería apagado. Primer golpe, posición, que sí tenemos porque el tablero prende posición. Y el tercer golpe, que serían las luces de acá. Y aquí larga y corta no tenemos. ¿Qué pasa? Antes de empezar a verificar todo, lo que podemos hacer es lo siguiente: sacar las dos cajas de luz, la caja de luz derecha y la caja de luz izquierda. ¿Qué prueba le podemos hacer? Por ejemplo, ponemos en contacto, ¿verdad? Y esta es la que se rompe más seguido. Yo le voy a mostrar. Bueno, ahí tenemos la llave y lo que nos vamos a ayudar es de un puentecito de cables. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto vamos a tratar de puentear la llave para ver si el problema lo tenemos en esta llave. Entonces lo que hacemos es tomamos el cable central, que es el que alimenta las luces, ¿verdad? Habilitamos la llave derecha en luces, ¿verdad? Que es lo que nos manda la corriente acá. Bien, ¿y qué hace la llave? La llave lo que hace es puentea este con este, que es la larga, y este con este, que es la corta. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es ponemos en el centro, siempre antes verificando que las lámparas estén bien, y enchufamos en una de las puntas y vemos si tenemos luces. En este caso no tenemos. Bueno, no teníamos en uno, ponemos así que tenemos el farol acá. No teníamos en uno y no tenemos en el otro, es decir, ninguno de los dos está habilitando lo que es la parte de las luces, ¿verdad? Entonces podemos descartar que esta llave esté rota, por lo cual está sana. Volvemos a enchufarla. Y ahora lo que hacemos, nos pasamos para la otra llave. Como siempre las pruebas las hacemos en contacto, habilitando las luces de aquella llave, eso ya lo dejé claro. Lo que hacemos es lo siguiente: esta es la llave que habilita, ven que aquí está apagado en el círculo, el del centro es posición como les dije, y el tercer golpe hacia la izquierda es lo que habilita las luces larga y corta. En este caso tenemos dos fichas, yo les voy a mostrar acá más o menos para que se den cuenta que sería. La de abajo está roja, este amarillo es alimentación, es positivo, digámosle, después de que nosotros le damos contacto, ¿verdad? Y este marrón es posición. Por lo general es toda la posición del tablero y la posición de atrás de la lámpara trasera. Y acá lo que tenemos es la alimentación, ¿verdad? Que viene corriente positiva, que nos habilita la posición de adelante. ¿Se entiende? Esto es positivo. Nosotros cuando damos el primer golpe une estos dos cables, entonces nos deja la posición de adelante. Cuando nosotros damos el tercer golpe nos puede hacer dos cosas dependiendo del modelo. Esto es un 110 ZB. Nos puede habilitar la posición de adelante y la larga y la corta, que después la manejamos con la otra ficha. O lo que hace es positivo, nos une con solamente el azul con raya blanca. Los colores pueden variar dependiendo del modelo, pero el sistema es el mismo para este tipo de llaves. Entonces, ¿qué hacemos acá? El amarillo que nos habilita la corriente directa, digamos LED, y el azul con raya blanca. Vieron que del otro lado en la llave era el que estaba en el medio, porque ese es el positivo después que nosotros le damos el golpe. Nosotros lo uniríamos. Vamos a tratar de colocarlo lo mejor que se pueda acá. Y ahí tenemos luces, ¿ven? ¿Se ve? Tenemos larga y corta. Si nosotros enchufamos acá, se nos apaga, ¿verdad? Vamos a poner acá y la volvemos a enchufar y vemos que no tenemos ningún resultado así. Bueno, identificada la falla, sabemos que esta es la que está rota. Fui y ya compré una nueva, ¿verdad? Aquí tenemos una nueva. Colocamos la nueva y damos contacto y habilitamos las luces.
Bueno, ahí tenemos las luces habilitadas. Bien, acá el problema está solucionado. Aproveché y estas de señalero le voy a mostrar. A veces prende, a veces no. Entonces decidí reemplazarla por una nueva, que ahora sí funcionan bien y apretamos en el centro de la llave y apaga, o hay algunas que las debemos de acompañar. Algo fundamental para que tengan en cuenta es el voltaje de las lámparas. El voltaje de las lámparas es 12 volt y los watts son 18. Hay lámparas que vienen 12-35-35 y 12-35-35. Ustedes ponen esa lámpara y se consume la batería. Este modelo de doble lámpara lleva 12-18-18 cada lámpara. Eso para que tengan en cuenta. Vamos a desarmar la llave. Bueno, y acá vemos que se fundió la llave, no ocasionado por otro problema, sino que la vida útil de la llave de luces finalizó, ¿verdad? Ahí tenemos. Y bueno amigos, ahí tenemos pronta la máquina. Ya le solucionamos el tema de luces, muy frecuente. Fíjense ustedes antes de andar revolviendo los cables, en caso de que no tenga luces, que las llaves estas se suelen quemar. Primero se rompe la de la izquierda siempre y luego la de la derecha. Las llaves son muy económicas, ¿verdad? La pueden encontrar en cualquier casa de repuesto y es una solución bastante práctica y rápida. Como pueden, ya les mostré cómo pueden encontrar el problema. Y bueno, si les gustó el video, dejen su like y nos vemos en el próximo.